gente, nada, aquí en la sala. Hoy contamos con una visita muy especial de nuestro querido Pepe Coronado, un señor que ya tiene una larga trayectoria dentro de la comunidad y fuera de la comunidad también, el que hace del arte. Yo quisiera que tú, de forma muy en síntesis, puedas darle un poquito de background a todo aquel que esté mirando por ahí que tal vez no conozca de tu trabajo, quién es Pepe y a qué es lo que Pepe se dedica, antes de entrar en materia y en ese tópico caliente que le vamos a dar ahorita. Perfecto. No, es una manera sencilla. Mi nombre es Pepe Coronado, como tú mencionas, artista dominicano, nacido allá. Vine a Estados Unidos de 23 años. Aquí me involucré en una comunidad donde desarrollé el proceso artístico. He vivido en varias ciudades en Estados Unidos, lo cual me presentó un sinnúmero de situaciones social, diferentes estados, diferentes sitios. Yo aprendí arte a nivel comunitario y poco a poco también tomé parte en instrucción académica un poco. Y luego ya a los 30 y pico de años pude recibir una maestría, pero esos 30 y pico años hace poco de eso. hace poco, pero gracias. La gente son curiosas, una vez comienzan a multiplicar y a sumar y a restar. Saca el hace papelito, poco de eso, sí. Hace poco. Entonces, nada, ha sido una trayectoria interesante, informal, no tradicional, pero de mucho fruto. Soy artista del arte del grabado, que es un arte diferente a ciertas ramas del arte, porque es un arte más, o puede tener una esencia más comunal, social y democrática, por el hecho de que son obras que se multiplican, entonces se pueden infiltrar y presentar diferentes sitios y abarcar un público menos restrictivo de cuando es solamente tratando de entrar en museos y galerías y cosas, ¿no? Muy bien. Pero de eso también abundaremos un poquito. No, muy bien. Bueno, Pepe, vamos a entrar de una vez en materia, porque estoy friendo y comiendo. Y vamos a partir de eso último que tú acabas de presentar de ti, de tu trayectoria, porque encaja con lo que deseo, tanto Jorge, lo que deseamos, tanto Jorge y yo, poder hablar contigo esa noche. Nosotros hemos sido muy afortunados aquí en este espacio de poder presentar diversas reflexiones sobre el qué hacer artístico, cultural, contemporáneo. Y también de los medios que actúan sobre la gestión cultural. De eso que promueven ese arte, que quiere tener mayor incidencia o pretende tener mayor incidencia dentro del concepto ciudadano sobre temas sociales. No somos expertos, pero sí hemos sido muy respetuosos y somos muy estudiosos de todo ese arte. Y vuelvo y repito, no somos expertos ni del pensamiento, ni de la creación, ni de la línea artística o cultural. Pero sí somos muy estudiosos de aquel arte que sí pretende presentar las tensiones que existen dentro de la comunidad de nosotros o en la sociedad en sí. Y es muy interesante porque muchos lo hacen de una manera muy transversal, otros lo hacen tal vez de una manera interdisciplinaria. Pero nosotros queríamos llegar a lo que hace Pepe con su arte y qué es lo que Pepe entiende sobre ese tipo de arte que lo permite a nosotros tener diferentes concepciones, no solamente de esa problemática o de esas tensiones sociales, sino también de la cultura artística que habla sobre esos temas también. Entonces, nada, con eso tiro la papa caliente para nosotros darle un ruedo a eso. Mira, a mí me gusta mucho el arte de Pepe y sería bueno que nosotros enseñáramos un par de los dibujos y obras de él. Es que, especialmente con el tipo de ambiente que estamos viviendo ahora mismo, es muy importante porque la gente, por lo menos, y eso es, por ejemplo, lo que se está viendo en los Estados Unidos, en Europa, en la misma República Dominicana, es como una cerrazón a la globalización, ¿no? Entonces, lo que este arte me gusta es que es contentatario a esa cerrazón, porque la globalización en sí no es mala. El malo es que haya una parte que se beneficie de ella. Pero, por ejemplo, déjame ver, ¿cuál fue una que me gustó mucho? Hay una abajo ahí. Esta me gustó muchísimo, mira esta.
Esa está chulísima. Porque es como que la República Dominicana tiene influencia de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos también tienen influencia de la República Dominicana. Entonces, no hay que cerrarnos a una vaina de que yo soy dominicano y vaina, que Edwin siempre está hablando de eso, de que él nació aquí, pero él no deja de decirse, no deja de sentirse dominicano. Yo nací en la República Dominicana, pero yo estoy adoptando muchas cosas, mucho del pensamiento americano. Entonces, realmente, este tipo de arte, como tú dices, quizás porque es menos tradicional, se permite dar la libertad y la democracia de contestar a esa razón tradicional de que, las fronteras, y que de aquí para allá somos americanos, y de aquí para allá somos mexicanos, y de allá para acá son canadienses. ¿No? O sea, hay una vaina que fluye, ¿no? Que fluye. Y hay parte de la frontera con México que no es tanto como el México, ¿me entiendes? Y eso no hay nada de malo con eso, no hay nada de malo. Entonces me gusta mucho, y no sé si tú podrías darte un poquito más teórico de ese tipo de arte. Bueno, es interesante porque me encanta lo que tú dices, y antes de seguir le doy las gracias a ustedes por la invitación. Y Edwin, tú mencionas no ser experto en esto, pero ustedes están creando un espacio que está definiendo muchas cosas, que es muy importante porque la idea de definir quién es experto en esto y lo otro, de parte de rompiendo esas barreras de que las experiencias que tenemos y los intereses pueden crecer juntos, ¿no? Y con este tipo de enlace y de diálogo. La formación del interés de dónde vienen estas imágenes viene con el tema de una migración, ¿no? Porque es mi experiencia, ¿no? Tú migraste, yo migré, tú naciste aquí, pero tienes esa migración reciente. ¿Qué significa eso en el contexto que uno vive? Nosotros que crecimos allá, ya teníamos influencia extranjera en nuestro crecer, ¿no? Porque se funde con lo tradicional. Entonces, el hecho de yo irme y empezar a desarrollar una carrera artística en otro país, tuve la suerte de que conocí una persona que fue mi mentor, que era chicano, ¿no? Y por esa experiencia de conocer esa perspectiva dentro de la sociedad americana, si aceptamos ese término como define la cultura aquí, fue súper interesante porque ahí fue que yo entendí lo que era ser un inmigrante, ¿no? Y empezar a formar conceptualmente eso como fundación de lo que me interesa hacer, ¿no? Entonces, estos trabajos, como tú mencionas, como en este caso, donde la isla y Estados Unidos están a nivel igual en cuanto a escala, en cuanto a masa, ¿no? Y eso tiene que ver con una cosa muy importante, y Francis Mateo escribió unas cosas muy chéveres sobre el trabajo, que es que, y yo hago mucho trabajo que tiene que ver con la historia de la relación de Estados Unidos y República Dominicana, porque, y tú quizás sabes más que nosotros, al dominicano se le ha dicho inmigrantes recientes, sí, pero nosotros tenemos un impacto y unas raíces ya en este país bien fuertes, y este barrio es manifestación de eso. Pero históricamente, República Dominicana y Estados Unidos han estado en relación de hace mucho tiempo. Sí. Entonces, yo busco puntos históricos como la invasión del 16, la ocupación del 16, la invasión del 65, como eventos recientes. Hay otros que fueron del siglo anterior todavía. Las negociaciones con la Bahía de Samaná. Exacto. La anexación, la idea es el hecho de que en el 1827 a República Dominicana llegaron 7,000 negros libres. Sí, ¿no? Y inclusive cuando el presidente de Estados Unidos en esa época del 1860 y pico, cuando el asunto de Samaná y la anexación, él quería comprar la isla para mandar los frees esclavos, para ponerle presión al sur
de que si ustedes no le dan los derechos a esas personas, le vamos a regalar una isla para que se vayan. Pero era para que no subieran para acá tampoco, sí, para el sur. ¿Tú entiendes? Era estratégica sociopolítica. Y los 7,000 afroamericanos libres que fueron a la República Dominicana fue durante la ocupación haitiana. Entonces el dominicano históricamente siempre ha visto eso como que fueran los haitianos que querían joder con nosotros y no iban a dañar la raza y toda la vaina. Pero todo eso se arrastra, ¿no? Y hablamos ahorita de la ocupación, que fue un punto muy importante. Entonces el punto es ese, cómo nosotros, y me avisa si queremos movernos a otro tópico, pero cómo nosotros como inmigrantes entendemos que nuestra relación sociopolítica tiene un historial. Entonces, basado en eso, porque el interés mío es que como inmigrante, ya yo me fui de mi país, eso no quiere decir que yo no soy dominicano. Inclusive, ahorita te voy a hablar de un proyecto que hicimos regresando a República Dominicana, que esa es otra dinámica que hay en las artes también, y en otras ramas seguro. Pero la idea es que ya nosotros estamos aquí, entonces, volviendo a lo binacional, nosotros tenemos responsabilidades sociales aquí. Entonces, si no tomamos parte de ese diálogo, de explicar estas consecuencias de una perspectiva que no sea solamente la perspectiva del invasor, ¿no? Entonces el diálogo no estamos en nada, vamos a seguir perdiendo. Entonces por ahí vienen muchas de esas cosas. Entonces, ese arte que expresa lo binacional de manera transversal, ¿cuál es, si lo hay, que no debiera haberlo, pero hay personas que presentan ciertos límites a él, porque no habla del diálogo cotidiano, o porque no habla desde esa perspectiva de derrota, sino porque está vendiendo una luz diferente para eliminar esa barrera, esos muros mentales? ¿A dónde que empieza esa discusión y a dónde que termina? Hay como varios niveles, porque una es lo que se conoce. El problema de lo que se conoce es que a veces son eventos históricos que otras personas han interpretado. O sea, el vencedor cuenta su historia. Exacto. ¿Sí? Y muchos de nosotros crecimos y formamos inclusive definiciones y basado en eso, ¿no? Obviamente estamos en una época donde se han hecho muchas nuevas investigaciones y han salido a luz muchos factores que son críticos en reformar lo que uno creyó que era o cómo pasaron las cosas, inclusive por qué pasaron las cosas. Deconstruye todo eso. Claro, por ejemplo, esta pieza tiene que ver con el Intrépido. Sí, me llamó mucho la atención. Que está parqueado ahí. Me llamó mucho la atención. Entonces, yo tengo una relación directa con el Intrépido porque yo nací en el 65. Cuando ellos estaban bombardeando, mi mamá me decía que yo empezaba a patalear. ¿Entiendes? y todos sabemos el discurso que creó esa invasión y desestabilizó la política dominicana y se la reentregó al trujillismo, ¿no? Que fue Balaguer. Entonces, y fue por factores que nosotros controlamos y no controlamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la mitad de la razón por la cual ellos invadieron fue porque creían para evitar otro Cuba, ¿no entiendes? Entonces, terminamos jodiéndonos nosotros. Pero el Intrépido es muy simbólico porque está parqueado aquí, como museo, glorificando su existencia. Pero la parte de esa invasión, el rol que tuvo el Intrépido en esa invasión, no existe en el museo del Intrépido. Pues yo fui y di el tour y la vaina, calladito. El que me vendió el ticket para entrar fue un dominicano. ¿Entiendes? Y me dijo, tigre, eso es bacanísimo, dale para allá. Digo yo, entonces ahí es que viene el diálogo. Cuando la gente, entonces aquí entra otro problema. La gente dice, esto es arte dominicano. Esto no es arte dominicano. ¿Entiendes? Esto es arte contemporáneo de aquí. Y tiene un peso igual entre la República Dominicana y Estados Unidos. Entonces, ahí entra el diálogo de quién ve, cómo lo entienden, cómo se consume la obra.
Y ahí viene un proceso de diálogo educativo, crítico. Por ejemplo, la gente de Estados Unidos... O sea, que el arte permite ese diálogo. O sea, ese propósito de exactamente. Eso. Okay. Exactamente. Entonces empieza a señalar diferentes factores que quizá no se salieron a luz al momento, que quizás se explicó de otra manera, ¿no? Empieza a describirse el evento. El State Department dijo que, y esto es un documento oficial de Estados Unidos, que en el 65 un total de 24 americanos, Marines, fueron heridos en ayudando al dominicano a seleccionar su gobierno democrático. Sí, liberal. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy significativo porque el que estudia eso dice, estábamos haciendo una acción de gracia. Sí, sí. Ayudando a esa pobre gente de esa isla. Pero no dice la cantidad de dominicanos que sufrieron y pagaron con su vida. Exacto. Y en este caso hay un quote aquí de Pedro Mir que hizo un poema directo sobre el intrépido. Entonces hay otro factor que aquí dice, alrededor del 65 en Estados Unidos habían estimadamente casi 10,000 dominicanos en el 65. Ya en el 2008 está casi 1,5 millones. Entonces ahí viene una pregunta para nosotros. Nosotros inmigramos hacia el opresor. Al invasor. Hacia el invasor. Y eso, socialmente, eso es interesantísimo. Claro. Y un relato común, no solamente de nosotros. Ya. Sí, no. Suramérica y el Caribe completo. La misma caravana. O sea, la misma caravana es una consecuencia directa o indirecta de decisiones y acciones que tomaron los Estados Unidos. Políticamente con esos países, exactamente. Y por eso es que es importante, especialmente para comunidades inmigrantes, porque y nosotros como dominicanos sabemos lo de Guatemala y El Salvador y todo eso. Entonces dicen, no, el dominicano vino aquí por razones económicas, porque no había papa allá, entonces vienen a coger para acá a trabajar. Y inclusive mucha gente de nosotros se lo creen. Y mucha gente vino aquí y ellos decían que ellos estaban prestados aquí, que desde que consiguieron su cuartico, me voy. Tanto así que llevan 40 años prestados. Sí. Y no votan aquí. No, por eso es lo que te digo, no invierten socialmente porque ellos dicen que ellos están prestados. Esto es temporalmente. Que por lo menos lo van a enterrar. Sí, esto no es de nosotros. Son presos todavía de ese tipo de cultura y de pensamiento. Exacto. Entonces, liberando esa doctrina, ¿entiendes? Enfrentando a la comunidad americana, diciendo, esta gente que viene en esa caravana no es por razón, o no es sin razón. Entonces, la responsabilidad de estos países que tienen esas relaciones sociopolíticas con esto, están vinculadas. Entonces, no es tan fácil de decir, cierra la puerta. Entonces, pero ¿qué pasa? Volviendo a Francis, cuando estábamos hablando de esto y escribiendo una cosa sobre el trabajo que tiene que ver con esto y con esto, la relación dominico-americana empezó socialmente, políticamente, después invasión, que eso podemos hablar un poquito porque es muy importante ese tema con esta pieza. Sí, sí. Y después la invasión. Pero en el medio de eso, y ahora, hay otro tipo de relación, ¿right? Tráfico de droga, ¿no? Prostitución, sí. Pelotero, sí, sí. música, ¿entiendes? Entonces hay un consumo internacional que la gente lo ve como un jueguito. No, que los dominicanos juegan pelota bien. Pero esa trayectoria ya de esa relación de los dominicanos aquí y dominicanos que juegan, que nacieron aquí, ya eso ha creado otro impacto social. Sí. Uno de cómo nos ven a nosotros y uno de cómo nosotros nos vemos nosotros mismos. Inclusive políticamente allá hay pueblecitos que se sientan y dicen, no, tenemos un pelotero en la Grande Liga, que resuelvan ellos los problemas sociales, que manden ambulancia y vaina. Sí. Entonces, eso tiene impacto social, la gente actúa con eso. Entonces, artísticamente tú puedes tocar en esos puntos clave que pueden ayudar a crear un diálogo
para nosotros definir esa historia, ¿no? Porque muchas de esas se escribieron mal o no se han escrito, Sí. ¿no? Y por eso es que el trabajo tuyo a mí me impresionó bastante. Y estoy muy agradecido por la visita tuya, porque yo tuve la oportunidad, sin conocerte, de ir a una presentación tuya en Riverside, en el Penthouse, donde se hablaba de esa problemática que se dio a partir de lo que yo le llamo la vergüenza más grande que yo he podido tener como dominicano, que fue la sentencia de la 168-13. Y el arte tuyo, recalcando lo que yo dije al principio, en la introducción, permite desarrollar otra concepción, o sea, nos permite a nosotros, al que se para frente de este arte, visualizarlo, otra concepción de lo que es lo que nos cuentan, esa narrativa impuesta, versus la realidad. Exacto. Entonces, háblame un poco de esa realidad en esa propuesta. Este trabajo, como tú dices, fue muy impactante por la misma razón que tú mencionas. Cuando salió se propuso esa ley, nos puso un espejo de nosotros que no es el que nosotros queremos ver ni enseñar, ¿no? No es que es una situación nueva, pero uno creía que estaba como en un mejor sitio. Se mantuvo en el closet. Se mantuvo en el closet. Lo cual es muy importante, que ese otro punto. Por eso fue que yo le di como un poquito para atrás, porque con la gente que yo hablaba, y yo estoy seguro que ustedes tienen esa experiencia, como te responden de una manera tan ilógica, y los puntos que ellos señalan para hacer referencia y soportar el argumento de ellos, da miedo, ¿no? Porque parte es propaganda del momento, ¿no? Entonces, el momento es peligroso, porque ¿cómo uno sabe lo que se está manifestando en el momento sin saber de dónde viene? Entonces, ahí fue que yo empecé a un poquito de investigación y llegué al punto de la ocupación del 16, ¿no? Que fue de la isla completa. Entonces, una historia interesante porque arrastraba el 1800 ya tarde en el siglo y había un cierto movimiento, pero entra la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos sacaba la mayoría del azúcar de remolacha. Pero ¿qué pasa? Que todos los campesinos estaban peleando. En la remolacha la producción bajó significativamente. Pero ellos tenían la plantación ya en la Romana, que era una compañía americana. Por conflicto de la Primera Guerra Mundial, República Dominicana hay un problema económico que viene arrastrándose de lo que tú mencionaste, la cuestión de alquilar Samaná y anexar y todo eso, que vino de una desesperación económica. El hecho de que ellos no pudieron negociar con República Dominicana forzó a República Dominicana a coger unos préstamos de otros países. Inglaterra, que venía con unos intereses que... No, pues Europa no relaja. Entonces, ese arrastre económico lo tenía holcado. Entonces, los gringos se asustan porque dicen, coño, se van a coger la isla. O Inglaterra o Alemania se van a coger la isla porque están desesperados esos tigres ya. Entonces, exacto, se metieron, invaden, empiezan a controlar los puertos, establecen todo el sistema económico y toda la vaina. ¿Qué pasa? Que yo me imagino ellos sentados así en una mesa entre tres gente, el americano, el haitiano, el dominicano, negociando. Y el haitiano dice, yo tengo un montón de gente sin trabajo. Y el americano dice, bien, ustedes los dominicanos tienen un paquetón de tierra. No, exacto, sin usar. Que necesita ser trabajada. ¿Quién cortaba caña en esa época en República Dominicana? La brisa. Eran los cocoros y puertorriqueños. Bueno, sí, en esa época sí. Pero
había que pagarle a esa gente normalmente. Y los cocolos no eran nada más mano de obra, ellos eran una comunidad, ellos eran ingenieros, profesores y toda la vaina, y no eran tanto. Entonces el americano le dice al dominicano, mira, ofrécele un dinerito al gobierno haitiano, ellos nos prestan un chorro de gente, lo mandamos a cortar caña, una mano de obra barata. Sube la producción de azúcar, nosotros te la compramos porque necesitamos esa vaina y todo el mundo bien. Chévere, acuerdo, listo, dale para allá. Entonces había que devolverlo los haitianos después de la zafra, y eso duró varios años. Sí. Hasta que se trancó el juego, llegó Trujillo y dijo, yo no voy a estar dándole cuarto a estos tigres. Le dijo a la gente de la plantación, quédense con ellos. Pero ustedes tienen que darle sitio donde esa gente van a vivir. Y ese territorio no es dominicano. De ahí viene la idea. De la invasión, de que anexar. Exacto. Todo eso. No, el hecho de que la plantación era responsable de los haitianos cortando caña. El gobierno dominicano no tenía que poner de educación, ni salud, ni nada de eso. Y ahí fue que alguien escribió por ahí, el que nace ahí no es dominicano. Y ahí fue que sacaron esa idea de la misma. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive ahí hay otro aspecto cultural, porque el nombre Batey vino después. Eso es lo que yo estaba pensando, que entonces ahí sale el Batey. Ahí viene la formación de lo que nosotros conocemos como Batey. Batey, nosotros fue que le dimos el nombre de Batey, para que tú veas cómo la historia y el lenguaje cambia. Un Batey es el centro de la comunidad taína, generalmente estaba frente al cacique, que ahí era que hacían se festejaban, y ahí era que ellos salían a hablarle a todo el mundo y a comunicar toda la información. No son de tambo. Y exacto. Pero ahí se hacían la fiesta, los bonches y la vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que el dominicano, cuando empieza a pasarle cerca donde estaban los haitianos, después que dejaban de cortar caña todo el día o el fin de semana, ellos tocaban su musiquita y hacían un ponchecito. Entonces nosotros le pusimos Batey, pero de una manera denigrante. Sí. Tú le preguntas a un dominicano joven qué es lo que es un Batey, y en definición te dice dónde viven los haitianos que cortan caña, pero esa no es la definición de un Batey. Entonces nosotros mismos le cambiamos la onda a la cosa. Entonces de ahí viene de ahí nace una la relación y una la idea de que esa ley dice que cualquier haitiano que era descendiente de ese grupo, que decidieron dejarlo y crear el Batey, le podían quitar la vaina. Entonces ahí viene la conexión de todas esas cosas. Entonces nosotros no aceptamos que la economía de República Dominicana, desde los 40 hasta los 70, la mayor sostención es el azúcar. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos sacar en cara a una gente que fueron los que nos mantuvieron a nosotros? Y como tú dices, nosotros, los Batey estuvieron ahí por mucho tiempo y nosotros sabíamos las condiciones que habían ahí. Y nosotros nunca sacamos las uñas bien fuertes con esa vaina, hasta hace poco que se han hecho documentales y escritos y han salido a flote ciertas cosas, porque era una esclavitud. A ellos le pagaban con vouchers para que no manejaran dinero. Y esos tickets tenían que gastarlo en la bodega, que era también de la vaina. Entonces un pote de leche costaba 2 pesos, a ellos lo vendían por 5 y ellos no tenían otro. Entonces, es una reflexión de nosotros, de cómo nosotros como que poníamos eso al lado. Entonces ahí viene esa idea del conflicto. A mí me gusta hacer trabajo que yo soy crítico de cosas específicas, pero me gusta asegurarme que en la mesa de esa decisión estaban los haitianos y estaban el dominicano y tal. Aunque nosotros no somos responsables o tenemos de acuerdo con un presidente, un gobierno, pero somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que aceptar un poquito de responsabilidad. Y es interesante porque entonces tú lo tocas en un aspecto económico, la problemática. Que es muy interesante porque ayer precisamente estaba yo escribiendo algo sobre eso para razones personales, donde siempre se ha tocado el aspecto cultural, racial,
pero también hemos evitado que el problema, o no es que hemos evitado, sino que muchas veces hemos obviado de que es un tema económico también, que promueve hoy en día ese factor y ese problema, a donde hay personas que se esconden detrás de los batidores y se aprovechan de esa situación, de esas tensiones, porque es rentable para ellos. Es rentable. Para ellos es rentable en todos los aspectos, no solamente en lo económico, sino también en lo político también. De ellos vender la idea de que tenemos que ser enemigos de personas con quien compartimos un solo territorio, porque es una sola isla. Y todavía se vende la idea como que si fueran dos islas separadas, pues no, es una sola isla donde existen dos países. Exacto. Que vienen de una relación que esa división viene de un tema político. Exacto. Y entonces a través de ahí la problemática se ha empeorado por la cuestión económica que tú señalas, que es muy interesante eso, y por eso que es muy interesante el arte que tú haces. Y cae otra vez en la cuestión del principio, donde hablamos de cómo el arte de manera muy transversal te explica. Esta es la historia que tú conoces, pero esta es la realidad. Entonces, Pepe, tú haces ese arte, pero hay un vacío. O sea, faltan más, Pepe, y no lo digo en el sentido de que tengan que imitar el trabajo que tú haces, sino en que provoquen estos tipos de diálogos, que construyan estos tipos de puentes para comenzar a desbaratar y desconstruir esa narrativa que ha servido como un chip, a donde se le ha instalado mucho en el cerebro y saltan con esa discusión ilógica que se fomenta sobre el odio, a donde ellos están protegiendo lo mismo que lo joden a ellos, para que jodan a los otros. Entonces, porque ellos creen que le está yendo mejor con joder al otro. Claro. ¿Tú crees que hay un vacío o está pasando algo interesante que uno pueda ver? Es una pregunta muy, muy buena. Y mira, y toca con un poquito de nuestra estancia aquí como inmigrante. A Estados Unidos, a Nueva York específicamente, han estado viniendo dominicanos hace mucho tiempo, en diferentes formas, diferentes grupos. Y empezaron a llegar artistas más contemporáneos, ¿no? Lamentablemente, nosotros tenemos un problema comunal dentro de la sociedad que no hemos fomentado espacios como lo que ustedes están haciendo. Estos espacios, si nosotros tuviéramos esa oportunidad hace 20 años de haber empezado eso, 30 años, tuviéramos quizá un nivel más avanzado críticamente. Porque arrastramos unas tradiciones de allá, vinimos con esa idea de que estamos aquí prestados, esto no es de nosotros, ¿me entiendes? Y no entendimos la situación de esta sociedad, ¿no? Espacio físico, de adquirir un poquito de fuerza política para adquirir espacio, para crear, fomentar la cultura, el arte, la crítica del momento, de cómo nosotros... Han habido atentos, mucha gente en este barrio. Aquí hay una historia de gente que han trabajado mucho. Entonces, pero antes de contestarte definitivamente, por ejemplo, nosotros no tenemos un museo. Nosotros no tenemos un centro dedicado a las artes aquí. Hay 2 o 3 proyectos y cosas. Los boricuas crearon el Museo del Barrio. Yo quiero mencionar algo sobre eso. Okay. Sigue, termina. Bien. No, desde que interrumpe cuando tú quieras. Está el Museo del Barrio. Está The Studio Museum en Harlem, ¿no? Y eso es lo que tenemos al lado. Si tú te vas por ahí, los italianos tienen su vaina, la gente de Macedonia tiene un edificio grandísimo. Entonces, eso crea problemas, porque nosotros no tenemos ese orgullo de decir este centro lo creamos nosotros con el sudor de la comunidad para presentar nuestra comunidad. Tenemos que depender de que el Museo del Barrio nos represente un poco, pero eso no está bien. Está bien que lo hagan, pero no podemos depender de eso. Y siempre hemos tenido ese problema, ¿no? Aquí hay
galerías no existen. Entonces, eso debilita el diálogo. Y por eso es que es tan importante hacer. Pasaron muchas cosas buenas. Los artistas enfrentaron muchas situaciones difíciles. Cuando yo llegué a Nueva York hace 12 años, yo empecé a hablar con un grupo de artistas del barrio. Y todo el mundo tenía la misma perspectiva, la mismo interés, la misma crítica, ¿no? La falta de espacio, la falta de vocificar. La otra cosa, como tú mencionabas, nosotros había venido un grupo de artistas, esta generación, vamos a decir, ya está un poquito más consciente de la situación política, tanto aquí como allá, y cómo navegar eso, y cómo exponer nuestra experiencia a otra manera. Entonces formamos un grupo que se llama, un colectivo, se llama Dominican York Proyecto Gráfica. Vamos a hablar mucho de eso ahorita. Ok, chévere. Y el objetivo de formar ese grupo fue para eso, para exponer trabajos que tengan que ver directamente con esa interrelación bicultural en diferentes formas. Somos de artistas más políticos, somos artistas más haciendo reflexiones culturales de sus propias percepciones, pero fue con esa idea de empezar ese diálogo, exponiendo cosas serias y reales. Y no solamente visualmente, nosotros definimos y tenemos que trabajar con escritores, con curadores, para que empiecen a escribir sobre estas cosas. Crear catálogos, nosotros repartíamos catálogos a las escuelas, a las bibliotecas, hay escuelas que usan ese material, pero era un objetivo de un trabajo de arte contemporáneo de aquí, de una percepción o una práctica dominico-americana, ¿no? Que no tenía una... A mí me parece que es posible que haya falta dos o tres artistas, pero me parece que lo más vital, y es algo, volviendo a algo que tú mencionaste al principio, o sea, lo que te motiva a hacer esto es tú verte como un inmigrante, que eso es lo que el dominicano no se ha visto. Quizás por lo menos el dominicano de antes, el dominicano, como tú dices, estoy prestado, yo me devuelvo, pero el inmigrante es una persona que se va a un sitio y dice, ok, me voy a quedar aquí, yo voy a hacer mi vida aquí. Yo pienso que eso es lo que le ha faltado al dominicano, porque se puede crear el diálogo, pero si no hay quien lo escuche, exacto, ¿de qué te sirve? O sea, el dominicano primero tiene que verse como inmigrante, ¿me entiendes? Para que, por ejemplo, se pueda crear una galería, para que la gente vaya a verla, porque se necesita una demanda, porque el artista tiene que comer. Pero de ahí que viene la importancia de ese trabajo. No, claro, y por eso que él dice que esta generación que viene ahora quizás es un poquito más crítica, quizás tiene ese afán de, ok, déjame conocer, déjame ir a estas cosas que no son mainstream, pero me parece que eso es lo clave. No es tanto que haga falta artistas, es que haga falta gente que quiera escuchar. Y hay un punto muy importante porque que le pasa a comunidades migrantes. Aquí han venido artistas dominicanos de hace mucho tiempo, pero venían a Nueva York por el arte, ¿no? Ellos venían a infiltrarse en el mercado del arte, el mainstream. No necesariamente exponiendo ideas que afectan la comunidad. Entonces, lo que yo quería decir a los boricuas es que para que tú veas, el boricua tiene por nacimiento el derecho a la ciudadanía, pero el boricua nunca se ha sentido totalmente de aquí. Por eso es que tú tienes, por ejemplo, el Museo del Barrio, los artistas, los poetas, los boricuas, ¿cómo se llama? Boricuan York, no es boricua, ¿cómo se llama? New York Poets. O sea, por ejemplo, Roberto Clemente, que fue una voz del deporte, ¿me entiendes? O sea, la misma Ocasio, o sea, tú pones Ocasio, tú pones para allá al lado y no son lo mismo. ¿Tú me entiendes? Porque Ocasio se ve como un inmigrante. Pero todos esos espacios se crearon en una época donde era muy contestataria y había mucha polémica política y hubo un cambio por esa generación de esa época que contribuyó a esa revolución. Nosotros, los dominicanos, porque somos dominicanos y vamos a hablar principalmente de eso, que nos afecta más cerca, tuvimos esa oportunidad en los 80s, más que otra cosa, donde la mayoría de los que emigraron en los 80 tenían formaciones políticas, tenían
una larga trayectoria en el quehacer comunal, artístico, en baile y todo eso, y se crearon espacios aquí. Porque los espacios se crearon. Exacto. Lamentablemente los espacios se dejaron todo desaparecer. Que ese ha sido el problema con nosotros. Nosotros teníamos un espacio que estaban a la par, a igual, a todo eso lo que tú acabas de mencionar. Exacto. Porque yo lo vi cuando niño aquí, y yo tuve la oportunidad cuando niño de verlo no solamente corriendo, gateando un mocoso de chiquito, sino también cuando fui teenager de ver de muchos lugares también. Pero lamentablemente, y entonces ahí que viene la otra parte, que por eso que yo no creo que es una cuestión generacional, porque entonces llegó otra generación en los 90, que lo que vino con la preocupación de solamente ganarse los cuartos y se descuidaron de eso. Y todo eso entonces ahí se desbarató. No, y es un punto muy importante que tú traes, porque cuando uno habla de los grupos que han llegado anteriormente, inclusive, como te digo, yo quiero darle respeto porque hubieron muchos artistas y como tú dices, se formaron espacios. Y ahí viene una dinámica muy interesante que yo creo que tú mencionas en el punto que tú acabas de decir, es que aunque un proyecto se haya desvanecido, no quiere decir que no fue importante, porque ahí viene lo que tú dices, quizá la comunidad no pudo soportar esa idea, ¿entiendes? Por factores que tú mencionas, no es generacional, sino es como nosotros como comunidad nos veíamos y quizás no le dimos valor a esa gente. Aquí había gente que estaban haciendo huelga y que estaban empezando proyecticos humildemente, pero serio y crítico. Pero entonces había, quizás la comunidad no tenía esa fertilidad todavía de mantenerlo, como pasó con el Museo del Barrio. El Museo del Barrio ha cambiado. Y los puertorriqueños están quillados con eso. Pero está ahí. ¿Entiendes? Ya eso es otra reflexión. Pero se creó y se hizo y está ahí. Porque también todo eso es producto de las olas migratorias de cada momento. O sea, la ola migratoria de los 70 y los 80 era exiliados políticos, ya en los 90 era exiliados económicos. Exactamente. Entonces ya cuando vienen con la mentalidad, porque son exiliados económicos, lo que vienen a buscarse el pan y no tienen tiempo para sentarse a pensar y que en el arte y todo eso. Pero entonces ahí que viene entonces la importancia, para volver otra vez al tema, de este tipo de arte. Claro. Porque este tipo de arte se aparta del arte cotidiano mainstream. Al que el que elabora aquí 17 horas no tiene tiempo de poder escuchar y ver. Pero este sí. Sí, porque este está hablando no solamente en lo visual, sino también en lo literario. También te está hablando de un contenido histórico que le apela al que tiene curiosidad. Porque la cuestión de querer escuchar también es una responsabilidad de lo que quieren hablar. Claro. ¿Tú entiendes? El que quiere escuchar te va a escuchar cuando tú le presentas de una manera que ellos entiendan o de una manera que puedan asimilar en el momento, a donde hay tantos factores ahora que puedan obstaculizar ese diálogo, o sea, desde el trabajo hasta la tecnología, porque ahora todo el mundo se pasa en el teléfono, pero esto te da la oportunidad de eso. ¿Tú entiendes? Te da la oportunidad de que tú puedas consumir ese diálogo. Y entonces ahí que falta entonces la otra cosa, lo que él dijo, los espacios. Si los espacios existen, la gente llega. Es una vaina que está comprobado históricamente. Si los espacios existen y hacemos el esfuerzo de que exista un primer espacio, llegan. Entonces el problema es que nosotros lo pongamos de acuerdo para que exista un espacio. Y las fuerzas son problemáticas porque, como te digo, muchos de esos otros grupos que pudieron lograr cultivar y mantener unos espacios, dándole crédito, pero hablando socialmente, tuvieron un momento de ventaja, que era una época donde en Nueva York se podían coger los edificios. Nosotros estamos jodidos ahora mismo porque ya eso no se puede. Al revés, la comunidad la están desplazando. Entonces, ¿cómo tú coges un edificio para un proyecto comunal? O para empezar un centro cultural o un museo dominicano? Va a ser difícil. Y tú sabes más que yo que eso ha pasado. Y se cogían los cuartos
y después le dieron los cuartos, pero no lo hicieron y se lo quitaron otra vez. Sí. Cada vez que una cosa de esa falla... Porque arrastran esos vicios también allá. No afecta todito la comunidad. Es una responsabilidad de todo el mundo, del artista, del que lo consume, del que lo administra, de la política. Es una... Ya. Mira, esta pieza me interesa mencionar rapidito porque... Y es más... menos obvia con las otras que tienen ciertos detalles, porque no te dice exactamente de qué lado tú estás. Varias personas, es reciente, varias personas me preguntan, ¿y por qué ese espacio? ¿Qué está pasando ahí? Y eso viene de diálogo, y yo estoy seguro que ustedes han tenido esos diálogos con amistades, con familiares, de la propaganda que existe allá. Y te saltan con unos disparates. Sí. ¿No? De que los haitianos están haciendo esto, que los haitianos están haciendo aquello. Entonces esto es como nosotros complicamos la vaina. El espacio que no es tan difícil de entender por la historia y toda la cosa, pero te saltan con cosas y son vainas, como tú dices, que económicamente el gobierno se está beneficiando de un negocio haitiano. Pero lo que le ponen a la gente es una pena porque República Dominicana y Estados Unidos están políticamente en el mismo plato ahora mismo. Sí. Es la misma mentalidad, la misma vaina. Entonces, romper esa propaganda, esa barrera es tan difícil y eso es lo que complica los diálogos. Yo le estaba explicando a gente de aquí que ahora están ellos teniendo esas experiencias de que nosotros en los últimos 5 años, yo tengo familiares que ya yo no puedo llamar, porque es que me van a saltar con vainas que no se aguantan. Y hay gente que están acostados con la mujer o el hombre y no pueden hablar de eso. ¿Entiendes? Y ahora está pasando aquí esa vaina. Bueno, Pepe, no vamos a romper el diálogo. Ahora vamos a pasar a otro segmento para seguir dialogando, pero de manera más relajada, con un poquito de música y continuamos hablando de esos proyectos que tú has participado y de este mismo arte también. Y lo que viene por ahí. Y lo que viene por ahí, sí. Nos vemos ahora, señores.